padres son católicos, van a misa, etc. Pero Dios quiso que después, cuando entré a la Universidad Bellas Artes de Madrid, mi profesión es pintor, pues me encontrase con la crisis clásica que tiene todo joven, etc. Pues pronto abandoné la iglesia y dejé... Dios permitió pues que intentara buscar una respuesta al problema filosófico existencial que tiene planteado todo hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha creado? ¿Estamos solos en el universo? ¿No estamos solos? ¿Dónde vamos? Etcétera. En esta situación, un poco conocí a través del teatro de Jean-Paul Sartre, encontré una respuesta, si queréis, en o Dios existe o Dios no existe. Si Dios no existe, pues todo es absurdo. Pues intenté vivir coherentemente lo absurdo de la existencia, viviendo como diciendo, aceptando que el hombre no ha existido, hoy existe y mañana no existirá, sin tener necesidad de inventarse ningún cielo ni ninguna sublimación, sino tomando en peso nuestra realidad existencial con total coherencia y sinceridad. Yo intenté vivir esto, pero para creer que Dios no existe se necesita tanta fe como para creer que existe. Es cierto absolutamente que Dios no existe. Yo intenté vivirlo, porque por el escándalo de los cristianos, por la situación de la misa, porque tienes una intuición cuando eres joven de que Dios es algo, si existiera, tiene que ser más impresionante, por la indiferencia, etc. Dios lo permitió, ahora lo entiendo, que yo tuviera hiciera una kenosis, esto es un descendimiento a las zonas profundas del no ser, del no existir. Y allí pues tuve una experiencia de sufrimiento y de absurdo, de no ser. En esta situación tuve un premio nacional de pintura y me encontré de pronto, me dediqué a pintar, claro, y me encontré de pronto pues que salí en la televisión, que salí en los periódicos, empecé a hacer exposiciones. Cuando me di cuenta, pues ni eso tampoco me interesaba. ¿Pintar para qué? Si yo no sé para qué, para tener dinero, ya tenía dinero, ¿para qué? Para divertirme, ¿para qué? O sea que pronto me di cuenta que mi vida no tenía más horizonte, todo se me hacía cenizas, me sorprendía que la gente encontrara felicidad en ir al fútbol, por ejemplo, o en vivir, cuando me di cuenta que quizá pues el destino final era vivir y cuando no pudiera más matarme. Pero en esta situación, cuando ya había llegado quizá al borde de toda una forma de existencia y de sufrimiento, Dios me ayudó. Entonces después llegó un momento en el cual grité al Señor, digamos así, no podía más, y digo, Señor, si existes, y tuve un encuentro con el Señor dentro de mí mismo, algo que dice San Pablo, que el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Me acuerdo que entonces quedé tan sorprendido que me caían lágrimas, lloraba, y yo estaba sorprendido que llorase tanto y tan fácilmente, no sabía por qué, y en el fondo me preguntaba, ¿por qué estoy llorando? Estaba llorando en el fondo porque era como si uno le hubieran dado la gracia, estuviera condenado a muerte y de pronto te hubieran graciado porque estaba sorprendido de que existiera la vida, de que existiera Dios. Fijaros que dentro de mi alma no tenía nada, estaba muerto. Si tú crees de verdad que Dios no existe, Dios no existe. Te vas a morir, no existimos. Envejeces y te mueres, no hay más. Vamos a suponer que te lo crees de verdad eso. De verdad. Dios no existe. Ciertamente. Créetelo de verdad. E intenta vivir eso con coherencia. Realmente. Vive el absurdo total de tu existencia, sabiendo que las cosas no tienen sentido. Vives, comes, haces el amor, ganas dinero, lo que quieras, pecas, te drogas. Dios no existe. Y de pronto te das cuenta que si Dios no existe, nada tiene sentido. Ni drogarse, ni beber, ni hacer el amor, ni casarte, porque nos morimos. Bueno, pues imagínate que en este momento tú te das cuenta que ya no aguantas más y te vas a matar, y que alguien tuviera misericordia de ti, y de pronto tú quisieras que Dios existiera, pero no está. Porque la fe, ¿qué es la fe?
¿Quién te puede decir a ti, hacer creer que realmente Dios está? Dios existe. La razón. Y si la razón no te basta, no te sirve. La razón, la intuición, y bueno, sí, puede que exista algo. Pero, ¿quién me puede a mí hacer creer, dar la certeza? Eso se llama la fe. Y la fe es la cosa más grande que existe en el mundo. Es un don que viene de Dios. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. La fe, tener fe. Tener fe es una nueva creación. Es ser un hombre nuevo. Tener fe. Realmente. Hay mucha gente que cree que tiene fe y no tiene fe. Muéstrame tus obras y te diré si tienes fe, dice Santiago. La fe. La fe sin obras está muerta. Aquí hay muchísimos de vosotros, por ejemplo, muchos que no tienen fe. Dios quiso que tuviera un encuentro con Él y yo entonces me di cuenta que de pronto apareció la fe en mi corazón como un testimonio, como alguno que testificaba dentro de mí y me garantizaba que Dios existía. Dios es, yo soy. Entonces había pasado de la muerte a la vida. Si Dios es, yo soy. Y curiosamente descubría que que encontraba vivo dentro de mí, que me testificaba que existía, lo encontraba como una persona dentro, era el Jesús que yo veía de mi madre. Yo estaba dispuesto a hacerme protestante o budista o si quieres musulmán. Pues no, encontré el mismo Señor que tantas veces en las parroquias yo no soportaba, ni las beatas y las misas, todo eso me parecía todo un cuento. Pues yo vengo a anunciaros esto, que Cristo, Dios, ha enviado a Jesucristo por ti, para que muriera por ti. Porque si Dios en el monte Sinaí descendió y dijo: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, en hebraico, que significa escucha Israel. Escucha, a ver, la primera palabra que dice Dios a los hombres ha sido esta: escucha, escuchar. Escucha Israel, yo soy el único, no hay otro Dios. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haz esto y vivirás, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, que son los dos pilares en que se basa todo el cosmos. Amar a Dios con todo el corazón. Esto, y con toda el alma y con todas las fuerzas, que está desarrollado en las prescripciones de todo el Levítico, desde la Torá. Ya pronto Israel se dio cuenta que difícil es amar a Dios con todo el corazón, que en cuanto las cosas te van mal, murmuras en el corazón de que Dios es un monstruo. Qué difícil es amar a Dios con toda la inteligencia. Dios te tiene que explicar por qué hay niños subnormales. Dios te tiene que explicar por qué tu vida es así. Es muy difícil. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, quiere decir con todo tu trabajo, con todo tu dinero. Esto es el camino de la vida. Y esto está desarrollado en todos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen en 2, decía el catecismo. Los 10 mandamientos. En amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si este es el camino de la vida, ¿qué resulta? Y Dios ha dicho que el que no haga esto morirá. Cristo ha venido para cumplir lo que nosotros. Entonces, Él es nuestro Shema, Él es nuestra Torá, Él es el que ha amado a Dios con todo el corazón. Mirad su corazón traspasado, con toda la inteligencia, miradle la coronación de espinas, y con todas sus fuerzas. Aquí tenéis sus manos y sus pies crucificados en una cruz. Él ha venido a cumplir, ni porque tú no lo cumples, porque has sido un fornicador como yo, porque mientes como yo, porque engañas como yo, porque no amamos a Dios con todo el corazón. Entonces Él ha venido a amar por ti, ha dado la vida por ti. Dice la Epístola a los Hebreos que Jesucristo participó de la carne y de la sangre para poder entrar en la muerte y liberar a cuantos por temor a la muerte están sometidos a la esclavitud del demonio. Porque por el temor que todos tenemos a morir, pecamos. Por eso Cristo vino a destruir la muerte. ¿Y cómo destruye la muerte? Con su resurrección. Que Dios ha enviado a su Hijo para que muera por ti. Esto es, pague, cumpla toda justicia. Cumpla, esto es, Él
allí donde tú has pecado, y por tanto dice Dios, por ejemplo, el que se acueste con la mujer de su prójimo morirá. Pues suponemos que aquí hay uno que ha adulterado, por lo que sea, porque estaba en crisis, porque el demonio le tentó, por lo que sea. Cristo ha dado la vida por él. El castigo que tenía que caer sobre ese hermano, porque ha fornicado, porque ha adulterado, porque ha mentido, porque ha robado, Cristo ha querido recibirlo él, cumpliendo lo que dice el Salmo: lo que yo no he robado he tenido que pagar. Él, lo que yo robé, lo pagó él. Y él está colgado en el madero. Maldito, dice la ley, el que cuelga del madero. Él ha sido tratado como se trata a los malditos, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los canallas. Ya lo decía la ley. Y los judíos, viéndolo así, dijeron: mirad, cuando Dios permite que le suceda eso, gran pecador sería. Que Dios no permite que al justo le suceda nada de esto. Y efectivamente, él estaba recibiendo el castigo que se da a los pecadores. Estaba cumpliendo exactamente lo que dice la ley. Pero estaba ofreciendo su sangre, la estaba ofreciendo por todos los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si castigo del pecado es la muerte, que dice el libro de la Escritura que Dios no creó la muerte, no hay principio de muerte en ninguna de las creaciones de Dios, que entró la muerte en el mundo por envidia del demonio. Si castigo del pecado es la muerte, y la muerte reinaba en los hombres porque todos eran pecadores, Cristo de él se ofrece a pagar con su muerte por todos los pecados de todos los hombres. Escuchad, su resurrección, que un hombre haya venido de la muerte, es lo que nos justifica. Es la noticia que Dios aceptó su oblación en la cruz. Dios la aceptó. Su muerte Dios la aceptó como rescate y pago por las canalladas, asesinatos, drogadictos, maldades, lujurias de toda la humanidad. De forma que ya los hombres han sido liberados del castigo de la muerte. Cristo ha resucitado, garantía de nuestra justificación. Si se ofreció en el nombre de todos los hombres a morir, su resurrección es prenda de la justificación de todos los hombres. Pero ahora bien, entonces, todos tus pecados han sido perdonados en su muerte y en su resurrección. Cristo Jesús ha muerto por todos los hombres, porque todos necesitamos salvación. Si no, Cristo no habría muerto por ti. Ha dado la vida por ti y por mí, porque todos necesitamos la vida de Cristo, que diera la vida por nosotros. Cristo no ha hecho nada gratuito, en el sentido de tonto, de algo que no sirve. Ha hecho algo que te es absolutamente necesario. Pero esa muerte que ha hecho por ti, puedes rechazarla. Cuando estaban reunidos sus discípulos en el día de Pentecostés, que es una fiesta hebraica, que se llama Fiesta de las Semanas, porque conmemora el que Dios haya entregado la ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, es la conmemoración de la entrega de la ley, o de las 10 palabras del Decálogo, y se llama Pentecostés, que significa una palabra hebrea, 7 semanas. Cuando estaban estos, que eran hebreos, reunidos, de pronto un viento impetuoso irrumpió en la sala en que estaban reunidos y movió las puertas, y de pronto unas como lenguas de fuego se pusieron en sus cabezas y decidieron dentro, sintieron dentro que algo estaba pasando, y es que dentro de ellos mismos sintieron el Espíritu mismo de Dios. Este Espíritu les dio testimonio, les testificó que aquel con el cual habían estado ellos no era solamente el Mesías, esto es uno que iba, una especie de segundo Moisés, que iba a liberar a Israel, que aquel que había sido muerto y crucificado era Dios mismo. Escuchad esto: Dios mismo. Jamás un hebreo podría pensar nunca que este hombre fuera el Adonai. A Dios en un hebreo no le puede ni siquiera nombrar.
no pueden decir el nombre de Yahvé y tienen que cubrirse los ojos. Hoy hay hebreos que están dispuestos a aceptar que Cristo era el Mesías y que ha resucitado de la muerte. Hay muchos milagros en el mundo, pero que un hombre sea Dios, eso es imposible. Dios es en... Bien, este hecho de que el Espíritu Santo tocara y descendiera sobre los hombres y los transformara, porque el Espíritu mismo de Dios habitando dentro del hombre hace que los hombres sean deificados, sean templos vivos de Dios mismo. O sea, que participen de la misma naturaleza divina. Esto era un acontecimiento nuevo. Jamás los hombres habían participado, habían podido tener una gracia o algo particular o una misión, pero transformados, o sea, que la naturaleza misma de Dios entrara dentro del hombre y se amalgamara con la naturaleza humana, sin confundirse, en una especie de hipostasis, algo enorme. Pero eso que le pasó a aquellos hombres, que los transformó en evangelizadores inmediatamente y salieron de aquel encuentro, abrieron las puertas y gritaban como locos, como puedo gritar yo hoy: hermanos, ese que habéis matado era Dios y ha hecho una obra, ha salido al cielo y está delante de Dios presentando sus llagas gloriosas para que podáis recibir el Espíritu Santo. Convertíos. Esa noticia, que es la misma, es la que yo os traigo a anunciar hoy. Y escuchadme bien ahora, porque lo mismo que sucedió a aquellos apóstoles en aquella Pentecostés me ha sucedido a mí y te está sucediendo a ti, por el milagro de la fe. Esto es, que el Espíritu de Cristo descendiendo a mi corazón ha dado testimonio de que Él es Dios y me ha testificado de su amor. El Espíritu Santo habitando en el hombre es la garantía de su amor. Esto es, de que Cristo nos ha rescatado de la esclavitud al pecado y a la muerte. Y la prueba de su rescate es el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es Dios? Esto. ¿Y sabes lo que es Cristo crucificado? ¿Y sabes lo que es esto? Que Dios te quiere. Has fornicado ayer, has robado, has asesinado. Dios te quiere, ha dado la vida por ti. Dios en Cristo cuando éramos unos malvados. Dios no puede negarse a sí mismo. La naturaleza divina es ser uno en ti. Quiere estar en ti, está en toda la creación Dios. Pero quiere estar en ti no como está en la creación, sino en el Espíritu Santo, como persona, totalmente en ti, haciéndote uno, para que participes del misterio de la Trinidad, que es el amor. Escucha, para que participes del misterio de Dios, que es la unidad. Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo crea. Padre, que el amor con que me has amado a mí, el amor con que el Padre ha amado al Hijo, esté en ellos y yo en ellos. O sea, que el amor que el Padre ha por el Hijo no se puede separar del Hijo, el amor del Padre por el Hijo. Si ese mismo amor que es el Espíritu Santo está en ti el Hijo. Si yo hoy soy cristiano, en mí está el Padre amándome, está el Hijo en el Espíritu Santo. Convertíos y creed a la buena noticia del amor que Dios os tiene. Todos, los curas también, yo también, convertíos. Esto es, ¿qué es convertirse? Creed que Dios está deseando ahora mismo entrar en ti. ¿Y qué es convertirte? Renuncia al pecado, no en tus fuerzas. Cree que puedes dejar de pecar. Deja tu esclavitud a ti mismo, a tus proyectos, a ser tu Dios de ti mismo. Conviértete para que el Espíritu Santo pueda penetrar en ti y pueda conducirte al cielo. Convertirse es dejar tu vida en manos de Dios. Deja tú de ser Dios y de matar a Cristo en ti, porque si tú matas a Dios en ti estás solo
y la única cosa que puedes hacer es llenar esa soledad de dinero, de sexualidad, de pornografía, de droga, para continuar estando solo en una especie de círculo vicioso satánico. Escúchame bien, Dios es amor y el hombre que está en pecado está solo. La soledad es el infierno, la comunidad es la iglesia. La iglesia es una comunión. Estamos formando comunidades cristianas que sean uno para que el mundo crea. Cristo os puede liberar. ¿Cómo? Ábrete a Él hoy. Dime, heme aquí, di como la Virgen María. Entonces podéis responder como respondieron a San Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Dice San Pedro, convertíos. Y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y dice San Pedro, haceos bautizar y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque todo se estriba en esto, en recibir el don del Espíritu Santo. Hoy mismo lo estáis recibiendo. La fe viene por el oído y por la fe viene el Espíritu Santo. Cada vez que escucháis el querigma, crece y os abrís un poquito, viene el Espíritu Santo a vosotros. La Virgen María dice, hágase en mí lo que tú dices, yo lo acepto. Inmediatamente el Espíritu Santo la cubre con su sombra. Hermanos, Dios os ama. Es gratis recibir el Espíritu Santo. Es gratis ser santos. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, nos hace amigos de Dios, nos hace santos. Es caparra de la vida eterna. Ahora, caparra de la vida eterna. Entonces a vosotros jóvenes, a todos los jóvenes que estéis aquí presentes, yo os digo, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Escándalo para el mundo, pero para los que creen potencia de Dios, yo os anuncio una buena noticia. Un día subiréis a la cruz, donde está la verdadera felicidad, porque Cristo crucificado es nuestro Shema. Escucha, Israel, dice la palabra Shema. Escucha, que es una palabra hebrea. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Haz esto y tendrás vida eterna.